Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando o iniciando una excelente semana. Eh, Ayer estudiamos la parashá Bejucotai, tuvimos un comentario sobre Bejucotai. Eh, y aquí en esta parashá voy a hacer otro pequeño comentario porque tiene mucho que darnos esta parashá. Por ejemplo, eh, hay un tema que aparece muchas veces en los versos de la Tanaj, ¿sí? Eh, ¿Qué es la Tanaj? Vamos a aclarar qué es la Tanaj. El Tanaj o la Tanaj es la Biblia hebrea. No es la Biblia que todos conocemos, sino la Biblia hebrea que se compone simple y sencillamente de Torá, de profetas y de escritos. Torá, ¿sí? De la Torá, de los Nebim y de los Ketubim. Esa es la Torah, ese es el Tanaj, esa es la Biblia hebrea. No es la Biblia que conocemos todos, o que todos hemos conocido. Eh, y en el Tanaj se menciona muchas veces una acción, ¿sí? Un tema, una acción, que es la acción de andar, de caminar. Este, por ejemplo, en esta parashá Bejucotai que acabamos de estudiar este Shabbat que terminó y con el cual cerramos el Sefer Vayikra, el libro de Levítico, como está traducido, eh, en el capítulo 26, verso 3 nos dice, si andan en mis decretos y preservan mis mandamientos y los llevan a cabo. ¿Sí? Vemos que aquí se menciona esta acción que les digo, la de andar, ¿sí? Que podemos, eh, ¿cómo podría decirles? Que podemos usarla o traducirla o cambiarla por caminar, ¿sí? Y esto aparece muchas veces en los versos, los diferentes versos de los diferentes eh, libros de la Torá o en los escritos en los Ketubim o en el libro de los libros de los profetas, ¿sí? Dice, si andan en mis decretos, ¿sí? En Isaías 58:8 dice, irá tu justicia delante de ti, irá, ¿sí? Y en Devarim 6:7 nos dice, y al andar por el camino. Y así hay muchos versos, muchos versículos que aluden y que nos dan a entender esta acción. Rabí Isaías, o su nombre en hebreo, Yesayahu ben Abraham Halevi Horowitz, ¿sí? Mejor conocido como el Shelah HaKadosh, ¿sí? Dice que la persona es llamada caminante, ¿sí? La persona que estudia Torah es llamada caminante. A diferencia de los malachim, de los ángeles, que son llamados omdim, que significa parados, ¿sí? En el libro de Michtav Ma Eliyahu, ¿sí? En la primera parte, página 286, y en la tercera parte, página 102, dice que los sadikim se mueven tanto en este mundo como en el Olam Jaba, en el mundo venidero, porque al partir de este mundo ellos no dejan de dedicarse a la Torah, ¿sí? Sino que siguen estudiando la Torah. Pero en cambio los ángeles apenas terminan de cumplir con su tarea o con la tarea que les fue encomendada por Akadosh Baruj Hu, por el Santo Bendito es. Hay que recordar que los ángeles no toman sus decisiones ellos mismos, ellos no tienen libre albedrío, ellos hacen lo que Akadosh Baruj Hu, el Santo Bendito, él les ordena, ¿sí? Y cuando ellos terminan de cumplir con su tarea, se queman, ¿sí? Según el tratado de Hagigá 14a. Es lo que dice este tratado, que los ángeles se queman, y de esta manera termina su misión eh, en este mundo o en este universo. Ayer platicábamos sobre esto y les comentaba yo a mis hermanos con los que estaba reunido ayer, que me quedaba a mí la duda de qué significa esto de que los ángeles se queman, ¿sí? Y es algo que tengo que buscar y estudiar porque es algo que no me queda muy claro a qué se refiere, si es una metáfora, si es algo.
si realmente se queman y se destruyen, que no creo que se destruyan, pero hay que buscar qué significa eso de que los malajim, los ángeles, se queman al, al, al terminar su tarea. Pero si prestamos atención, veremos que todas nuestras actividades, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos cotidianamente, todos los días, están acompañadas por el hecho y por la acción de caminar. Para comer o beber es necesario pararse y caminar hasta la cocina o hasta donde están las bebidas. Para arreglar asuntos monetarios es necesario ir al banco. Hay que caminar hacia el banco. Para cada cosa que deseamos hacer es necesario caminar. Y de la misma manera vemos que desde el momento en que un bebé nace, ¿sí? Todos lo observamos para ver cómo se va desarrollando. Y que cuando el bebé comienza a pararse sobre sus dos pies y da sus primeros pasos, lo primero que hacemos es festejar esa acción que hace el bebé, diciéndole muy bien y aplaudiéndole, ¿sí? Toda nuestra vida tiene esa acción, la de caminar, la de andar. En los aspectos de la santidad relativos al estudio de la Torá y al cumplimiento de las misbot, la persona también necesita utilizar sus dos piernas. ¿Para qué? Para ir al Bet Midrash y para cumplir misbot que requieren dar pasos y caminar. Como dijeron los sabios en el tratado Sotá 22a, con respecto a la noción de la recompensa por un paso, ¿sí? Ellos dicen que la persona que se esfuerza para cumplir con una misma y camina mucho para poder hacerlo, recibe una recompensa doble, tanto por la misma como por la caminata que fue necesaria para poder cumplir con esa misma, ¿sí? Entonces, no te quejes cuando tengas que caminar para cumplir con un mandamiento o para ir a la congregación o a la sinagoga para tus rezos. Tú vas a tener una recompensa por esos pasos que diste. Entonces, no debemos de quejarnos, no debemos de quejarnos porque eh, que tantas otras personas quisieran poder andar, ¿sí? Por ejemplo, una persona que vive lejos del Bet Knesset y que necesita caminar mucho para llegar a rezar, además de recibir la recompensa por su plegaria, ¿sí? Por su plegaria con Minyan, va a recibir un pago por los pasos caminados para cumplir con esta misma de la plegaria con Minyan. El Eterno le dijo a Abraham vino en Bereshit 13:17, levántate pues y anda a lo ancho y a lo largo de la tierra. Y a continuación le dice, porque a ti te la entregaré. De este verso se entiende que como recompensa por los pasos que Abraham daría para difundir el nombre de Akadosh Baruj Hu en el mundo y para acercar a la gente bajo las alas de la presencia divina, iba a recibir la tierra de Canaán para sus descendientes por la eternidad, ¿sí? Ahora, salvando las diferencias, vemos que un rey, Nabucodonosor, rey de Babilonia, de él surgieron tres grandes reyes como recompensa, ¿sí? Ustedes van a decir, pero ¿qué recompensa? ¿Qué hizo este rey para que recibiera una recompensa? Dicen que caminó 4 pasos en honor al Eterno, ¿sí? Cuando Nabucodonosor preguntó qué habían escrito en una carta que sería enviada al rey Hizquiyahu, y le dijeron que preguntaban por el rey Hizquiyahu y que solo después se aludía al honor divino, él se levantó, dio 4 pasos y les dijo que corrigieran ese error, porque primero se debía aludir al honor del Rey de Reyes, al honor de Akadosh Baruj Hu, del Santo Bendito es, y solo después se podía hacer mención el honor de un rey de carne y hueso. De la misma manera, Eglón, el rey de Moab, se levantó al oír que el juez le transmitía las palabras del Eterno, ¿sí? Como nos lo mencionan en Shoftim 3:20, Jueces 3:20. Él tuvo el mérito él tuvo el mérito que de él descendiera Ruth, la moabita, de quien desciende el reinado de David hasta la llegada del Mashiach, ¿sí? Y vemos entonces cuán importante es cada paso que damos en honor del Eterno
y en honor de la sagrada Torah. El Eterno considera a la persona que dedica esfuerzo en la Torah como si estuviera caminando por la Torah, porque la Torah es amplia y extensa como un mar, ¿sí? Es amplia y extensa como un gran terreno, como un gran desierto, como una gran extensión de tierra. Y mientras más la persona profundiza en ella, más secretos tiene el mérito de descubrir y de entender. Como está escrito en Yesaya 58:8, tu justicia irá delante de mí. Es decir, que después de los 120 años la Torah, que es llamada Sedak, justicia, va a ir delante de la persona y va a testificar en su favor. Medida por medida. Tal como la persona se esforzó por estudiar y por cumplir sus mandamientos, así también la Torah precederá para iluminarle el camino. Y por otro lado, vemos que cuando el pueblo de Israel se aleja de los caminos del Eterno, está escrito, y se asentaron en Shittim. Y este verso utiliza la palabra asentarse, lo cual implica que el pueblo ya no anduvo por los caminos de la Torá. Y por eso de inmediato llegaron a pecar delante de Baal Peor. En la Megilá Ejá, el profeta Irmiahu dice, busquemos y probemos nuestros caminos y volvamos al Eterno. Aparentemente el profeta quiso decir que para cumplir con la voluntad del Eterno es necesario investigar cuál es el camino correcto y adecuado, ¿sí?, que debemos de seguir. El camino que nos va a permitir volver al Eterno. Cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén, el pueblo le preguntó a los jajamim, le preguntó a los sabios por qué causa había sucedido esa tragedia. Y los sabios de esa generación no supieron qué responderles. Entonces el Eterno les dijo que Jerusalén había sido destruida porque habían abandonado su Torah. Y esto significa que el hecho de ir por caminos no adecuados, ¿sí?, fue lo que provocó que el pueblo de Israel se alejara del camino recto hasta abandonar totalmente la Torah. Después de que el pueblo viera lo que había llevado a pecar ante el Eterno, al grado en que él se vio en la necesidad de destruir el templo, ellos le suplicaron, vuelve a nosotros, oh Eterno, y nosotros volveremos a ti. Renueva nuestros días como en los tiempos antiguos. ¿A qué tiempos antiguos se refería el pueblo cuando deseaba regresar? Se refería a aquellos días sobre los cuales el Eterno le dijo al pueblo de Israel, recuerdo los días sobre los cuales, recuerdo la ternura de tus esponsales cuando fuiste tras de mí al desierto, a una tierra no sembrada. Porque en esa época, cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, toda su fe y toda su confianza estaba en el Creador del universo, ¿sí?, que fue quien los mantuvo en el desierto y los llevó a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. El Eterno recuerda para todas las generaciones que el pueblo lo haya seguido al desierto con absoluta entrega. El pueblo de Israel desea retornar a esos días y revelar ante Dios su voluntad de volver a seguirlo con absoluta entrega, tal como lo hicieron en el momento en que fueron sacados de Misraim. Así nosotros, los que hemos descubierto, por mejor dicho, las raíces hebreas, y que empezamos a estudiar Torah y que la encontramos por gracia de Mashiach, que fue quien nos abrió los ojos a la Torah, ¿sí? Así nosotros queremos esos días antiguos, esos días que dice el Eterno, que recuerdo la ternura de tus esponsales cuando fuiste tras de mí al desierto, a una tierra no sembrada. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guíe en esos caminos, en esos santos caminos de la Torah. No te apartes de esos caminos. No busques caminos fáciles, no busques otros caminos, no te dejes desviar de esos caminos por aquellos que dicen que te hablan de Torah y te alejan de la Torah. Que el Eterno te bendiga
que Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, nos dé sabiduría, nos dé conocimiento para no apartarnos de sus caminos. Shavuot Tov.